Shalom amigo, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director de Ministerios Jaim, y para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes hoy, 20 de octubre del año 2024, que equivale al día 18 del mes de Tishrei, de acuerdo al calendario de Gilel. Gracias le damos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre, nuestro Señor Yeshua el Mesías, por concedernos una vez más estar aquí en esta radioemisora WPAB 550, como de costumbre, todos los domingos a partir de las 7:30 de la mañana en un programa de media hora, donde buscamos compartir con ustedes la riqueza y los tesoros del conocimiento de la palabra de Dios y el pensamiento bíblico de sus autores, el pensamiento antiguo de ellos y la fe de nuestro Mesías y sus discípulos. Cuán importante es conocer al Mesías de la Biblia y cuán importante es conocer el pensamiento del Mesías y sus discípulos, para así nosotros poder reconciliar 2000 años de distanciamiento. Como ustedes saben, nuestro ministerio se enfoca en enseñar la escritura de esa perspectiva y este ministerio tiene un centro de estudio. El centro de estudio conocido como el Centro de Estudios Hebraico El Camino del Nazareno se encuentra ubicado en Plaza Real Anón en Ponce, en la carretera 511, kilómetro 1.8. Esto se encuentra en el barrio Real Anón. Allí hay un centro comercial donde a mano izquierda en el segundo estacionamiento hay un edificio blanco y gris que para la parte posterior del edificio se encuentra una cortina azul y allí está nuestra entrada. Nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y tenemos un calendario de actividades en los sábados que empiezan a las 10 de la mañana específicamente, aunque el que llegue temprano siempre se beneficia de un comentario que puedo hacer de cualquier texto de la escritura, como lo he hecho desde que comenzamos a abrir el centro de estudio. Así que tendría prácticamente doble tanda. Y a las 10 de la mañana comenzamos con nuestras oraciones mañaneras. Luego hacemos la lectura de la porción semanal de las escrituras y entonces comentamos sobre esta. Y cerramos nuestra reunión con el servicio ritual del partimiento del pan y tomar el vino según la tradición nazarena. Ayer tuvimos doble porción. Ayer la enseñanza se extendió hasta las 3 de la tarde, así que ayer tuvimos almuerzo. Y esto porque estábamos comentando o haciendo un comentario relacionado a el tiempo que dentro del pueblo de Israel y algunos cristianos tienen en cuenta dentro del calendario. Y es la semana conocida como la Semana de los Tabernáculos o la Semana de Sukkot. Sukkot es una de las festividades, de las tres festividades principales establecidas en la Biblia, que el Creador, bendito sea, le entrega al pueblo de Israel para observarlas en la tierra de Israel. En el caso de Sukkot, que es la palabra hebrea para tabernáculo, se observaba por 7 días en Jerusalén y con un octavo día que se conocía como el Shemini Atzeret, el octavo día. Y en esta semana de festividad, los israelitas tenían que presentarse ante Dios en Jerusalén, donde estaba el Santo Templo, y morar en las inmediaciones alrededor del templo, en la ciudad, en tabernáculos. Se conoce en hebreo como sukkah. Esto era un precepto establecido por el Creador y tiene su origen en el éxodo de Egipto, donde ellos moraron en tabernáculos en el desierto y el Creador estableció este precepto como un recordatorio de este evento, de cómo vivieron en tabernáculos cerca de la tienda del encuentro, donde se encontraba la Shejinah, la presencia de Dios en medio de ellos, luego de la aceptación del pacto y el establecimiento de el Mishkan, la tienda del encuentro. A partir de entonces, históricamente hablando, se ha observado este precepto dentro del marco de la existencia del pueblo dentro de la tierra y la presencia del tabernáculo y luego el templo, el Mikdash, o la baita, la casa.
baita en hebreo, con la experiencia del exilio de Babilonia que ocurrió con el rey Nabucodonosor, quien invadió el territorio israelita y llevó específicamente al reino de Judea, al reino de Judá, al reino del norte, llevó a los judíos del sur, perdón, corrijo, reino judío del sur, llevó a los judíos del sur a lo que se conoce como el exilio de Babilonia, un decreto de parte del Creador por no haber observado los requerimientos del pacto, por no haber observado sus leyes y sus preceptos. Como consecuencia de esto, se marca el principio del exilio, la destrucción del templo, la desaparición del primer templo, y con ello una serie de profetas que van a hablar luego, en el preciso momento que se está viviendo la experiencia del exilio y también el retorno. Así que tenemos profetas como por ejemplo Isaías, que va a hablar de lo que está sucediendo, y luego vamos a tener profetas como Jeremías, que va a hablar de lo que va a pasar, y tenemos profetas como Ezequiel, que está hablando durante el proceso del exilio, del destierro y la vida en Babilonia, en el mundo de los caldeos. Es allí donde Ezequiel tiene esta revelación de la Merkabah, la carroza divina, donde eh, esta teofanía que vive Ezequiel marca el inicio de la revelación que él va a recibir, valga la redundancia, que está registrado en el rollo de Ezequiel. Y el rollo de Ezequiel preserva una cronología que hay que tomarla en cuenta a la hora de poder entender la intención de este rollo. Ayer tuvimos la oportunidad de discutir uno de los temas más interesantes en el libro de Ezequiel, que se encuentra también en el libro de Revelaciones, pero muy pocas personas comprenden, y es el tema de Gog y Magog, la guerra de Gog y Magog. Tradicionalmente usted va a escuchar decir que la guerra de Gog y Magog es la guerra de las naciones, Tercera Guerra Mundial. Yo he escuchado decir, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, porque el presidente Zelensky es judío, que esa es la guerra de Gog y Magog. También he escuchado decir que lo que está sucediendo en estos momentos en el Medio Oriente entre Israel y los palestinos es la guerra de Gog y Magog. Sin embargo, cuando estudiamos lo que es un profeta, lo que es una profecía y la problemática de la profecía ante una realidad en el tiempo del segundo templo diferente a la nuestra, usted va a darse cuenta que las interpretaciones que existen hoy en día sobre este suceso en nada se relacionan a lo que se está buscando transmitir en el texto. Específicamente, en el caso de Ezequiel, el santo bendito sea le dice a el profeta, quien también es de la clase sacerdotal, que va a llegar un momento que el exilio va a terminar y que él va a establecer un pacto mucho mejor que el primero, pero no eliminando el primero. O sea, en otras palabras, va a renovar el pacto del Sinaí. Sí, lo que usted conoce como el nuevo pacto es la renovación del pacto de Sinaí. Así lo afirma Dios en el libro de Jeremías. Ahora, como dice el autor de Hebreo, con mejores beneficios. No anulándolo, sino mejorándolo, haciéndolo posible para el participante de él. Pero eso es tema para otro momento. El profeta recibiendo la revelación de que el exilio no va a ser para siempre, que el exilio tiene una razón de ser, y tomen en cuenta que Dios le está hablando al profeta en su época, o sea, Ezequiel jamás tomó en cuenta
de que la visión que él está teniendo se refiere al futuro de nosotros, sino se estaba refiriendo al futuro de él, luego del exilio. O sea, cuando regresemos de Babilonia, porque no vamos a estar en Babilonia para siempre, tú lo has dicho, es un tiempo determinado. ¿Qué va a pasar? La expectativa mesiánica, sí, así como lo está escuchando. La expectativa mesiánica en el momento que Ezequiel está recibiendo la profecía es muy alta. Y cuando decimos la expectativa mesiánica, estamos hablando de lo que originalmente representaba esta idea. Esta idea está relacionado a un pacto que Dios hace con David, donde Dios promete a David que siempre habrá en el trono de Israel uno que posea su esperma, o sea, que sea de su semilla, de su simiente. Y digo la palabra esperma porque esa palabra Pablo de Tarso la utiliza para decir que Jesús es descendiente de David. ¿Ok? Esa es la palabra griega que él utiliza para decir que Jesús es descendiente de David. O sea, que Jesús es de la esperma de David. Así dice Pablo en el primer capítulo de la carta a los romanos. En este sentido, el Creador bendito sea, le va a comenzar a revelar a Ezequiel las cosas que van a suceder como parte del fin del exilio que ellos están experimentando y el potencial de lo que podría suceder si ellos responden favorablemente a la revelación que recibe el profeta. Y una de las cosas que estábamos hablando ayer en el Bet Midrash era la pregunta y lo decía en inglés, ¿Dios eh, controla el show o todo es casualidad? ¿Dios controla el show o todo es casualidad? O sea, ¿la historia está controlada por el creador o la vida es casualidad? Más aún, ¿hay libertad hay libertad de elección, hay libre albedrío o todo está decidido? Y esa es una de las grandes preguntas que nosotros los seres humanos nos hemos hecho a lo largo de la historia desde el momento que el humano ha sido un ser pensante. ¿Todo está decidido o hay libertad de elección? Incluso será un debate grande en el mundo del segundo templo. Los fariseos decían que hay libertad de elección y que a la misma vez, de cierta forma, Dios tenía todo decidido. Pero no del todo. Siempre dejaba al humano la facultad de la decisión. Los esenios decían lo opuesto. Los esenios decían, no hay libertad de elección, todo está decidido por Dios. O sea que si tú naciste para ser un malvado, serás un malvado siempre. Si naciste para ser bueno, serás bueno siempre. Ese pensamiento de los esenios prácticamente en el mundo judío desapareció. Porque realmente no se sostiene. Estaban también los saduceos, que decían, ni uno ni lo otro. La vida es suerte. Te tocó, te tocó. Y aprende a vivir con eso. Esto ha sido un debate de tiempos pasados que todavía hasta el día de hoy debatimos o comentamos y analizamos. Y usted dirá que tiene que ver eso con lo que ustedes estudiaron con el tema de Gog y Magog. Mucho en gran manera porque el tema de Gog y Magog no es si Gog es el rey de Rusia o el príncipe de Rusia y Magog es Rusia, como algunos dicen, eso es un disparate, perdóneme decir, le voy a decir con mucho respeto que quien enseñe eso no sabe nada de la escritura, está inventando, no ha estudiado la escritura correctamente. En el tiempo que Ezequiel recibe esto, sí había un lugar llamado Magog, pero recuerden que las profecías están condicionadas a la respuesta de la audiencia y hoy en día no existe ni Gog ni Magog. Pero sí existe continúa existiendo la idea detrás de la profecía. Y está relacionada a la pregunta, ¿Dios es el autor de la historia o todo es casualidad?
Para el caso del israelita, que es el tema que está tratando Ezequiel en su revelación, ¿es casualidad el exilio? ¿Es casualidad que Nabucodonosor se empeñó en conquistar a Jerusalén y apropiarse de los utensilios del templo y exiliarnos de nuestra tierra? ¿Es pura casualidad o hay dirección divina en todo esto? Uno de los libros que más me disfruto leer sobre este tema de forma indirecta es el primer y segundo libro de los Macabeos. Libros que promueven la propaganda hasmonea del mundo del Segundo Templo y es una historia muy larga para hablarla hoy, pero no se preocupen porque según el calendario va a llegar la semana de la dedicación, conocida como Hanukkah en el tiempo presente. Y en ese tiempo, cuando estemos aquí en este programa, si Dios nos permite vivir, vamos a hablar de ese tema, de la historia de los Hasmoneos y la historia de Hanukkah, como siempre hacemos todos los años. Pero en lo que nos compete este año, o en este momento, el libro de los Macabeos es un libro muy interesante porque vas a encontrar dos puntos de vista narrados con respecto a los sucesos que ocurrieron en ese periodo del tiempo. Por ejemplo, el primer libro dice que Antíoco se empeñó, porque era muy malo, se empeñó en entrar a la tierra de Israel y a la tierra de Judea, porque ya para ese tiempo se llamaba Judea, al territorio de Judea y apropiarse y profanar el templo y obligar a los judíos a abandonar sus leyes y dejar de observar el Shabbat y cambiarles el calendario, pero que un grupo de valientes lucharon contra él y vencieron. O sea, fue pura casualidad. Él se antojó de entrar allí y hacer lo que hizo. Pero el segundo libro de los Macabeos presenta algo diferente. Dice que la razón por la cual Antíoco entró a la tierra de Judea y profanó el santuario y quiso cambiar las leyes y cambió el calendario y hizo todo lo que hizo es porque el pueblo estaba pecando. Diciendo en otras palabras que la acción de Antíoco es el impulso de Dios para disciplinar y llevar a su pueblo a arrepentimiento. Y esto, uso este libro como ejemplo porque es el que más claro te presenta los dos puntos de vista. En el libro de Ezequiel, el tema de Gog y Magog no es quién es Gog, qué territorio es Magog, sino que el tema es God runs the show. Dios dirige el espectáculo. Vas a encontrar en la lectura a partir del capítulo 38 hasta el último versículo del capítulo 29, donde en uno de esos versículos Dios va a decir, porque yo soy el que hace que Israel viva en paz en su tierra y también hago que Israel sea expulsado de su tierra. Dicho en otras palabras, en lenguaje del profeta, nadie hace nada sin su permiso. Eso es bien interesante. Porque algo así el maestro Nazaret le dijo a Pilatos, cuando él estuvo ante la presencia de Pilatos y Pilatos le dijo a él, tú no sabes que yo tengo autoridad para soltarte. El maestro Nazaret le dice, ninguna autoridad te ha sido dada si no viene del cielo. O sea, Yeshua claramente sabía que Dios dirige el show. Y en la historia de Gog y Magog, en la historia que presenta Ezequiel de Gog y Magog, ese es el punto enfático detrás de todo esto. Los sucesos que a veces no podemos entender tienen, como dicen en la filosofía moderna, una razón de ser. Pero el humano no logra descifrar la razón de ser y siempre busca darle un sentido que la verdad no logra comprender. Pero como el tema central aquí es
el tema de Israel, porque es el tema del profeta, el profeta parece decirle a su pueblo, a través de la inspiración divina que le da su creador, de que el exilio no es un accidente de la historia, que la opresión que están viviendo no es un accidente de la historia, y que de la misma forma que el creador puede incitar a un individuo como Nabucodonosor para tratar o llevarnos al exilio, el creador también puede incitar a otro, intentar hacernos daño, pero a fin de cuentas, él lo hace con el único fin de mostrar que él es el que controla el espectáculo. Ahora, el profeta está escribiendo en un periodo de tiempo bien diferente al periodo de tiempo de Jesús y sus discípulos. Y uno de los grandes problemas que tenemos cuando leemos la profecía es que no tomamos en cuenta un principio fundamental que nosotros enseñamos en nuestro centro de estudio, y es que las profecías están condicionadas a la respuesta de la audiencia. Algunos dicen que Ezequiel vio el tercer templo, pero ¿cómo Ezequiel va a ver el tercer templo si apenas se destruía el primero? No tiene sentido. Entonces, esto le dice a usted que alguien, después de la destrucción del segundo templo, reinterpretó el texto de Ezequiel para referirse a él como el tercer templo. Si vas al libro de Ageo, en la reconstrucción del templo, vas a encontrar que el profeta dice, de parte del Creador, que la gloria de esa casa, o sea, la casa que están reconstruyendo después del retorno del exilio de Babilonia, será más gloriosa que de la primera. Históricamente hablando, eso no se vivió. Y uno se preguntaría si los profetas fueron falsos profetas, Hasbe Shalom, nunca, jamás. O realmente hay algo detrás de las profecías que están en los profetas que nosotros no comprendemos y necesitamos comprender. Así mismo sucede con el asunto de Mateo 24, que cuando lees a Mateo 24, el maestro Nazaret está hablando a su audiencia, está diciendo, este templo, el segundo, va a ser destruido. Y los discípulos le hacen tres preguntas en una. ¿Cuándo será esto? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Por qué le hacen esa pregunta también? Porque versículos antes el texto dice que el Mesías dice, no me vas a ver más hasta que digas bendito el que viene en nombre del Señor. Así que los mismos discípulos escucharon que él se va, pero regresa. Por eso es que le preguntan, ¿y cuál será la señal de tu venida? Y la tercera pregunta que le hacen, ¿y la consumación de la era? La consumación de la era no es el fin, como nosotros tenemos en la mentalidad griega el concepto del fin. La idea de la consumación de la era es la consumación de la era y el dominio de las naciones sobre el mundo y la era del dominio del Mesías de Dios sobre el mundo, la era mesiánica. Y Jesús va a responder esas preguntas y usted va a encontrar que hay unos versículos que dice, y después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y verán la señal del Hijo del Hombre. Y algunos eruditos académicos le llaman la vergüenza de la escatología fallida a ese texto. ¿Por qué? Porque si analizas el texto históricamente, Jesús de Nazaret se está refiriendo a su época, al tiempo de él. Por eso es que los discípulos tenían una alta expectativa en su tiempo del retorno del Mesías, pero el Mesías no regresó. Y la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué no regresó? ¿Por qué no ocurrió en su tiempo esto? ¿Por qué cuando arrasó con el templo eso no ocurrió? ¿Por qué cuando que Flavio Josefo registra esa historia, cuando Jerusalén fue quemada, cuando ocurrieron esas señales en los cielos que Flavio Josefo dice que la gente vio imágenes de caballos cabalgando por las nubes? ¿Por qué en esa experiencia de esa época que culmina en el año 70 o alcanza su punto culminante en el año 70, el Mesías no regresó?
Algunos dicen esto muestra que él era un Mesías fallido, que no es el Mesías. Otros dicen que esto realmente no lo dijo, sino que lo crearon sus discípulos. Y yo pienso que ninguna de las dos es correcta. Yo pienso que la respuesta correcta está en entender que Dios dirige el show, pero también hay libre albedrío. Y la razón de esto es porque debemos primero preguntarnos, ¿por qué angustia? ¿Por qué desolación? ¿Por qué se sufre en este mundo? Temas que también se trataban en la época del Segundo Templo y todavía al día de hoy, donde algunos dicen, sufrimos porque el diablo es el que dirige este mundo y él es el dueño de este mundo, mal comprendiendo los textos que hablan de esos temas. Y la razón de eso es porque, pues obviamente, al distanciarnos de la mentalidad judía del libro, nacen las reinterpretaciones, como por ejemplo el concepto del infierno. El concepto del infierno es un concepto puramente judío y tiene su origen en el valle de Hinón, donde vas a encontrar a Jesús decir que el que haga las cosas mal va a ser lanzado a Gehenna, que su traducción en español va a decir infierno, pero recuerda que Jesús no hablaba español. Jesús hablaba arameo y hebreo, y un poquito de griego tal vez. No creo que mucho, porque el griego era como con lo que es hoy el inglés, y Jesús no era un hombre de la metrópolis, o sea, no era un hombre que vivió su vida en Jerusalén, sino que era más bien de Galilea, y Galilea no era el centro del intelectualismo de la época del Segundo Templo. Un poquito de historia para darle ahí. Uso el ejemplo de Mateo 24 para transmitir la misma idea del concepto de las profecías condicionadas a la respuesta de la audiencia. Esto porque cuando llegamos a la época del Segundo Templo, específicamente el periodo del dominio romano, en ese periodo del tiempo, poquito antes tal vez, usted va a escuchar a a la audiencia de esa época, los vas a escuchar hablando o reinterpretando la escritura, ajustándola a su nueva realidad. Y esto da inicio al concepto de los apocalipsis, donde hay una figura importante, la figura de un ángel, que va a darle una mayor revelación con respecto a lo que el profeta recibió. El caso del libro de Revelaciones es diferente. El libro de Revelaciones no es un ángel que le está revelando directamente a Juan, sino es que el ángel de Jesús, el que ha sido enviado por parte de Jesús, pero la revelación viene de Dios, Dios se la dio a Jesús. Y usted va a encontrar, para ir terminando el programa, que en el libro de Revelaciones se habla de Gog y Magog, pero se habla de una perspectiva un poquito diferente, pero la misma idea. Te va a encontrar que esta figura malvada llamada Satán está siendo amarrada, que debería preguntarse usted por qué, y luego de un periodo de tiempo, después del periodo de la finalización de la era mesiánica, es soltada otra vez esa figura, y usted debe preguntarse por qué, y le puedo decir, y con esto cierro el programa, que con esto podemos entender que aún esa idea del mal no es un accidente de la creación, ni mucho menos algo independiente. Con esto, amigo, digo, no olvide, Dios dirige la historia. Le doy gracias al Eterno por este espacio y le pido al Poderoso que le conceda una excelente semana. De mi parte, me despido. Hasta la próxima. Les habló el Moro Joseph. Shalom. A ti.